Hola a todos, bienvenidos a Evangelios sin Fronteras. Nadie sabe con certeza por qué ocurrió, pero así comenzó la desdicha de la raza humana. Tenían todas las condiciones para ser feliz, pero la cambiaron por un conocimiento que no les era permitido adquirir. Perdieron su inocencia, su hogar, empezaron a morir. El mal empezó a extenderse en toda dirección y los hombres olvidaron quiénes eran, su origen, su razón de existir. Olvidaron a aquel que los creó, pero Él no los olvidó. Después de la caída, vanamente el hombre ha tratado de levantarse. Su vida es una continua carrera, un ir y venir en una lucha que no lo lleva a algún lado. Si un hombre introdujo en este mundo la muerte, otro hombre debía introducir la vida. María, 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 muy favorecida por Dios, el único, el Todopoderoso está contigo. Él te ha escogido entre todas las mujeres. No temas, María, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre virgen y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús. Será el Espíritu Santo el que vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo solo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo conforme a su voluntad. No tengan miedo, les traigo buenas noticias. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor mostrará su bondad. Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía.
consumado es. Su tiempo ha sido contado. Así que, por cuanto el ser humano fue hecho de carne y sangre, por eso Jesús se hizo de carne y sangre igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, que es la serpiente antigua. Estamos muy felices de compartir contigo todo lo relacionado con el Evangelio y la vida cristiana. Tenemos el deseo de formar una comunidad de personas comprometidas con la búsqueda de la verdad y que estén dispuestas a dejar que su pasión les lleve a extender el Evangelio más allá de sus fronteras. Cuando escuchamos la palabra evangelio, automáticamente nuestra mente se remonta a los 4 evangelios mencionados por la Biblia. Y estos, a su vez, se centran en su protagonista, Jesucristo. Pero, ¿conocemos realmente su significado? ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio viene de este término, Evangelion, y significa buenas noticias, usada por los griegos para denotar a un mensajero que trae buenas noticias de victoria y se las trae al general, o buenas noticias por el nacimiento de un gobernante. Los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, toman esta palabra y la usan para anunciar la venida del Rey Salvador del mundo y de su victoria sobre la muerte y el pecado. La palabra evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento, y esto es muy importante porque es el centro del cristianismo y de la vida misma. Veámoslo desde una óptica más general. La Biblia describe en la creación al hombre como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, sin pecado, capaz de vivir para siempre y que podía relacionarse personalmente con su Creador. Pero esa armonía con Dios y la creación se vio interrumpida por el pecado cuando el ser humano accedió al fruto prohibido en la tentación, puesta por la serpiente, y por ello fue expulsado del paraíso. ¿Qué era ese fruto? Si el hombre no conocía el pecado, ¿por qué pecó? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué dejó que pecaran? ¿Fue culpa de Dios, el hombre o la serpiente? ¿Por qué Dios lo sacó del paraíso? Bueno, ten paciencia. En futuros programas juntos vamos a darle respuesta a estas preguntas. Sigamos. El hombre pierde el paraíso y a partir de ese momento comienza a ser dominado por sus deseos pecaminosos y comienza a vivir para ellos. Ante tal situación, Dios escoge a un pueblo, al que quiere convertirlo en modelo para las demás naciones. Así, Dios se vería reflejado en este pueblo y las demás naciones querrían convertirse a ese Dios. El problema fue que la mayoría de las veces este pueblo fue bastante rebelde. Dios mismo dijo de ellos: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fue por esta razón que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, descendió para él mismo levantar a un nuevo pueblo, la Iglesia. Ahora, en el plan de Dios, Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Nace de una mujer virgen llamada María, pero solo hasta la edad de aproximadamente 33 años es que pone en marcha su misión, anunciando la venida de un reino eterno, el reino de Dios. Y aquí es donde encontramos el corazón del Evangelio. En primer lugar, el Hijo de Dios es juzgado y muere en una cruz en lugar de los pecadores, es decir, de toda la humanidad. Así, la deuda del pecado es saldada, llevando a cabo el plan de Dios de arreglar nuestra relación con Él. En segundo lugar, el Espíritu que lo concibió lo resucita de los muertos al tercer día, destruyendo el poder de la muerte y del pecado, concediéndonos a nosotros la vida eterna que perdimos en el Edén. Jesús, después de resucitar, caminó vivo entre los hombres por un periodo de 40 días. Es en ese tiempo en donde surge la Iglesia, a la que le encarga una misión: anunciar este Evangelio en todo el mundo. Y es este Evangelio el que permite conocer a Jesús de una manera personal.
La Biblia dice que un día Jesús regresará nuevamente, esta vez a establecerse como el rey que fue destinado a ser, y reinará para siempre. ¿Qué opinas? Esas son más que buenas noticias, ¿cierto? El término evangelio viene de esta palabra, evangelión. Eso lo habíamos visto en la introducción. Esta es una de las muchas palabras que existían en el mundo antiguo que fueron adoptadas por el cristianismo y le dieron su propia connotación y significado. Significaba buena noticia o anuncio alegre. Recordemos que en la antigüedad los emperadores eran considerados como dioses. Incluso ellos exigían a algunos que le veneraran y que le adoraran. Para el pensamiento grecorromano, todas las demás naciones eran unos bárbaros que necesitaban ser civilizados. El emperador iba, conquistaba a las demás naciones, las civilizaba e introducía a su imperio. Así pues, cada vez que el emperador regresaba de una victoria militar, estaba haciéndole un bien a la humanidad, lo estaba civilizando, estaba expandiendo su imperio y pues era aclamado por su pueblo. Entonces salían todos los mensajeros y anunciaban por todo el imperio las buenas noticias, las conquistas que había hecho el emperador. Erróneamente, esta ideología terrenal, materialista y humanista fue la dinámica utilizada en la mal llamada Guerra Santa, en la época medieval de la Inquisición, donde se imponía el cristianismo de una manera sangrienta y violenta. El fin, aparentemente noble, era conquistar los paganos al cristianismo, pero la forma como se hacía no tenía nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Un evangelio en el que él decía: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces las demás naciones veían a un Jesús como un Dios tirano y cruel y perverso. Pero nunca fue ese el propósito del evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo hace una acertada síntesis de lo que es el evangelio en una de sus cartas a la iglesia que estaba en Corinto. En el evangelio que enseña la Biblia, hay un rey que ama al mundo, o sea, a la humanidad, que no la subyuga, pero sí desea gobernar sobre esta. Por otra parte, hay un reino siniestro y malévolo que suscita una terrible enfermedad llamada pecado, que corrompe toda bondad que pueda tener el ser humano, esclavizándolo silenciosamente a los deseos banales y egoístas, haciéndolo olvidar del reino al que pudiese pertenecer y condenándolo a la muerte espiritual y al final a la muerte eterna. Ante la destrucción inminente de su creación, Dios, o sea el Rey, envía a su Hijo, el heredero, a Jesucristo, el cual se hace igual que cualquiera de sus súbditos, viviendo entre ellos, comiendo con ellos, entrelazando amistad con ellos, haciendo grandes bienes entre su pueblo, recordándoles y enseñándoles de las bondades de su maravilloso reino, lleno de justicia y libertad. Aún así, esto no sería suficiente. Debía encontrarles una cura. En un tremendo acto de valentía y de amor, este gran soberano se interpone entre la plaga y el mundo, asumiendo sobre su propio cuerpo los efectos de la maldad y como consecuencia final la muerte por los pecados. Como todo mortal, Jesús fue enterrado y una gran piedra puesta sobre su tumba. La Biblia describe que al tercer día el Padre resucita a su Hijo por medio del Espíritu Santo, y por cuanto era inocente, era Dios y al mismo tiempo era hombre, no solo pudo resistir las consecuencias del pecado, también trajo por medio de su resurrección la cura contra el pecado que nos condenaba y separaba de Dios. Esta se llama el nuevo nacimiento. De este modo, cuando individualmente reconocemos que Jesús es Dios, el Rey, soberano y Salvador de nuestra vida, Él pone de su Espíritu en nosotros, el mismo que lo resucitó, trayéndonos de muerte a vida y convirtiéndonos, según la promesa de las Escrituras, en nuevas criaturas, en hijos de Dios, herederos de su reino. Jesús ascendió al cielo en cuerpo y espíritu, prometiendo que regresaría a establecer su reino, un reino perfecto que no tendrá fin. Pero antes designó a sus amigos, la Iglesia, para ser mensajeros por todas las naciones y que anuncien su salvación y la vida eterna,
que Él es la cura para el pecado, cosa que muchos no aceptan, y que aún busca discípulos para que compartan estas buenas nuevas. Ahora, muchos dirán que el Evangelio es una historia fantasiosa, surgida de la ficción, pero déjame decirte que todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo, lo que Él hizo, incluso que Él va a venir, que va a reinar en un reino que no va a tener fin, es real. Eso aconteció y también acontecerá. El Evangelio no es un mensaje simbólico para entenderlo de una manera figurada. Es un mensaje real, tal como está escrito. El Evangelio no es una religión más, no es una ideología, una filosofía. No proviene de un gran hombre o pensador cuyas ideas trascienden. La gran diferencia es que Jesús es real. Vino a este mundo, es Dios, murió y resucitó, y Jesús está vivo. No importa qué tan malo o bueno te creas, necesitas la salvación que ofrece el Evangelio. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. El pecado de una u otra manera nos afecta a todos. Afecta a niños, jóvenes, ricos, pobres, hombres, mujeres, socialistas, capitalistas, intelectuales, iletrados, ateos, religiosos, citadinos, indígenas, cosmopolitas, en cualquier raza, lengua o nación. El asunto ahora no es cuántos pecados cometes. El asunto es, ¿rechazarás al único que puede liberarte y librarte del pecado? El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y le obedezcan siempre. Jesús te eligió a ti. ¿Lo elegirás tú?